En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Y el primer abierto de esta semana lo vamos a compartir con Elena Pisonero. Elena, buenos días. Buenos días. José Miguel Contreras. Hola, José Miguel. ¿Qué tal? Buenos días. Y también con la profesora de Ciencia Política de la Complutense, Ruth Ferrero, que es una de las voces a las que hemos incorporado este verano. Hola, Ruth, bienvenida. Hola, buenos días. Te quejarás de noticias No, y de no, importancia de noticias, además, que nos sorprenden en la medida en que, uno las espera, pero no sabe en qué momento se van a producir, y justo cuando se producen, como la renuncia de Joe Biden, desencadenan toda una serie de reacciones, que es lo que vamos a comentar. Y antes de comentarlo con nuestra corresponsal, con Sara Canals, yo quisiera ponerle un poco de datos a lo que ya está cambiando en el escenario. Le preguntaba antes a las 8 a Sara, ¿en qué medida puede saberse si las encuestas han cambiado ya, si es demasiado temprano para preguntárnoslo? Y como en la casa tenemos a uno de los mayores especialistas en leer e interpretar las encuestas, que es Kiko Llaneras, he pensado que igual era el momento de empezar hoy el análisis por Kiko. Hola, Kiko, buenos días. Hola, Sastre, muy buenos días. En realidad, por trasladarte el marrón para preguntarte si con este cambio, qué opciones, en realidad es eso, ¿qué opciones tiene ahora el Partido Demócrata de ganar a Donald Trump, si las tiene? Pues lo que vemos, de momento las encuestas irán llegando. De Harris sí teníamos algunas encuestas. Una de sus debilidades es que Harris no tenía unas encuestas nítidamente mejores que las que tenía Biden. Era uno de sus hándicaps. Pero es verdad que los últimos, desde el debate, en el último 2-3 semanas, algunos sondeos de Harris, habían empezado a entrar sondeos de Harris mejores. No todavía para ponerla delante de Trump, pero sí para apuntarla como quizás una candidata con más opciones hoy que Joe Biden. Entonces, lo que sí tenemos es, desde ayer a hoy, las plataformas de predicción o las plataformas de pronósticos, que es en esencia grupos de gente muy informada, muy interesada, que se dedica a hacer predicciones, algunos en mercados, digamos, una suerte de apuestas, y otros como por propio interés, pues sí se han movido, ¿no? Y hemos visto que ha subido un poco la opción de que gane alguien que no sea Donald Trump. La opción favorita, digamos, el escenario central sigue siendo 60-65% de probabilidad de victoria para Donald Trump, pero Harris parece que sí que ha despertado un cierto optimismo en ese lado del espectro político. Es decir, no está claro que Harris sea la candidata que en este momento podría ganar a Donald Trump. También es verdad que hasta ahora las encuestas preguntaban por ella como número 2 de un ticket formado junto a Joe Biden, pero lo que sí está claro, Kiko, es que el Partido Demócrata no tenía nada que hacer en el rumbo en el que llevaba hasta ahora. Esa es un poco la sensación. O sea, que todos los mercados de predicción, en las apuestas, Biden no solo iba por detrás de Trump, sino que estaba perdiendo ventaja continuamente. Los sondeos había pasado de ir 1 o 2 puntos abajo a estar 3 puntos, 4 puntos abajo, cuando además los demócratas probablemente necesitan no ya empatar en votos, sino necesitan probablemente ganar en votos por 1.2 si quieren ganar la elección. Entonces, las opciones se estaban yendo. Entonces, la debilidad o las debilidades de Kamala Harris, por eso también hay la sensación de que ella, no es seguro que ella vaya a ser la candidata, pero ahí sí que hay los números que tenemos sí dicen que es muy, muy probable que el relevo de Biden sea Kamala Harris. Entonces, esas debilidades que le habían frenado hasta ahora, pues ante la hecatombe, digamos, de las opciones en el lado de Biden, pues la han catapultado. Eso es oportunidad. Dime. Disculpe, sí, la oportunidad ahora es que ahora sí que se abre una ventana muy importante para sus opciones, porque vas a tener atención. Vas a tener 2 semanas. O sea, estas 2 semanas yo veo clave en lo que vean que se mueven los números. ¿Ves? Si en este viento a favor, ¿no?, de un relevo, una ilusión en un lado, entre tus votantes, ver si ese empuje, ya en una profecía un poco autocumplida, cuánto recorrido tiene ahí. O sea, si en 2 semanas no vemos un nítido paso adelante de los demócratas, sus opciones serán pequeñas en noviembre. Esta es la última cosa que te quería preguntar. Dentro de las opciones que hay dentro del Partido Demócrata, sí es ella la que es más popular, ¿no? Sí, es la que es, digamos, la favorita para ser el relevo. Depende de dónde mires, pero en la plataforma Metaculus lo tienen en 90% de probabilidad para Kamala Harris, Polymarket la tienen en 86%. Entonces, sí, esto parece bastante consolidado. Primero, porque yo creo que hay esta idea de que no hay tiempo a hacer unas primarias o una especie de primarias, y luego porque el partido, digamos, lanzar un candidato de cero
es difícil, tienes que darle visibilidad. Solo en visibilidad. A Kamala Harris le conocen el 94%, ¿saben quién es? Conocen su nombre el 94% de los americanos. Los siguientes en la lista, Gavin Newsom o Gretchen Whitmer, la conocen menos del 80%. Es decir, ya tienes como una quinta parte de tu país no sabe quién es. Entonces, no puede votarle. Entonces, queda poco para cambiar esos números, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran activo. La otra clave es Biden la ha señalado, y la gente que va a decidir esto en la convención, o digamos la gente en el Partido Demócrata hoy es gente de Biden. Entonces, la sensación es que eso ahí no debería haberse sorpresas, veremos. Kiko, gracias. Un saludo y te espero Gracias mañana en la sección que hacemos los martes en verano a partir de las 10, así que hasta mañana. Muy buenos días a todos. Kiko Llaneras, al que hemos llamado esta mañana porque es precisamente, como acaban de escuchar, alguien que analiza bien los números y los traduce en una realidad que hoy, José Miguel, voy a empezar con una primera reflexión, luego entraremos en el debate, pero que hoy plasma en una última frase que me ha gustado especialmente del editorial del País, que dice: es al menos un alivio que los demócratas no den por perdido el combate antes de empezar. Y esta es la clave de lo que ha ocurrido, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Parecía evidente, era público y notorio, todo el mundo, menos seguramente el propio Biden, rechazaba esa idea, ¿no? Estos días se especulaba mucho por qué Biden no daba este paso. No olvidemos que ser presidente de los Estados Unidos es ser el hombre más poderoso del mundo, y se decía que muchos de su círculo más cercano seguían respaldándole y él seguía anclado. Al final ha dado el paso que luego tendremos oportunidad entiendo, de detallar algo más, pero por quedarnos con la idea fundamental, yo creo que la frase que más me ha gustado, como siempre, es la de Obama, ¿no? Ha dicho: en los próximos días nos vamos a introducir en aguas inexploradas. Realmente estamos en una situación que nunca se ha vivido, pero que yo creo que se adapta muy bien a la moderna comunicación política, a los tiempos actuales, y creo que dentro del Partido Demócrata hay motivos para ser optimistas, sobre todo porque todo lo que había detrás no podía tener un escenario peor. Lo que cambia, a mi juicio, por resumirlo en una idea, es el debate en cuestión de qué se va a jugar en Estados Unidos. Ahora mismo el debate hasta ayer era un Donald Trump que luchaba, por utilizar el término que tanto le gusta a él, ¿no? Por volver de manera arrasadora, con un espíritu casi de venganza, de recuperar el espacio perdido, frente a un candidato débil del que se decía si tenía capacidad realmente o no de poder mantenerse en el puesto, y mucho menos de pelear con Donald Trump. Era un debate manifiestamente perdedor. El debate cambia radicalmente ayer. A partir de ahora, frente a Donald Trump, el debate es quién va a ser capaz o tiene la posibilidad de derrotarle. Evidentemente, una Kamala Harris, o bueno, veremos a ver si hay algún otro candidato, que luego podemos hablar de ese tema, va a representar y va a ser su fuerza la ilusión por acabar con Trump, por enfrentarse a Trump. De repente hay un espíritu diferente. El otro era decadente, la imagen de Biden, la imagen de quien luche frente a Trump, supongamos que es Kamala Harris, tal y como predice casi todo el mundo, va a contar con un espíritu de relato, de recuperación, de fuerza, de novedad, va a incorporar a muchísima gente y sobre todo, si es Kamala Harris, pues algunos de los elementos de voto más importantes, particularmente 3 grupos: mujeres, negros y jóvenes, en los que Biden manifiestamente tienen peores datos que Kamala Harris. Por tanto, yo creo que la campaña va a ser de una campaña deprimente, como existía, a una campaña donde la ilusión va a aparecer de nuevo en Estados Unidos, y en unas elecciones con una campaña tan corta vamos a una campaña absolutamente emocional, absolutamente pasional, en la que poco va a haber para razonar, y en ese sentido creo que el fin o la renuncia de Biden desde luego le hace un enorme favor al Partido Demócrata, y creo también que le hace un gran favor a la democracia mundial. Por lo menos tenemos algo por lo que luchar y algo que apoyar. En lo de la campaña pasional, Trump ya estaba un poco en eso, ya se movía en esa clave. Y además ganaba, en eso arrasaba. Por eso. ¿Cuál es tu lectura de qué cambia desde ayer? Bueno, yo creo que efectivamente se produce un cambio importante. Yo enlazaría con lo que ha dicho José Miguel al final, que cómo vivimos el resto del mundo, una campaña que, siendo de un país
nos determina, nos condiciona enormemente, ¿no? Yo efectivamente veo que se ha cambiado el ritmo después del atentado de Trump, digamos que se precipitó, ¿no? Ese pesimismo por parte de las filas demócratas de inevitabilidad de la pérdida, como tú planteabas, y de alguna manera se rompe esa inercia y se plantea la necesidad de actuar, la necesidad de movilizarse, ¿no? Y ahí yo veo varios puntos, ¿no? Yo creo que es verdad, y lo oía anoche algún analista, que Estados Unidos está muy polarizado y se puede ir hacia una campaña en la que el Partido Demócrata tenga un papel muy relevante. Se subrayaba la capacidad que tuvo Joe Biden de unir al partido, ya hablamos en pasado, pero vamos, que tiene de todavía concitar un apoyo muy mayoritario, y que sea el Partido Demócrata el que tenga que tomar ese testigo ante lo que se juega, ¿no? Se lo juega el Partido Demócrata, se lo juega a Estados Unidos para hacer una campaña que realmente plantee los demócratas frente a Trump. Que esto lo estamos viendo también en los debates europeos, ¿no? El qué es lo que nos jugamos no es una cuestión de matices, sino de grandes cuestiones, y en ese sentido es verdad que Kamala Harris, aunque es cuestionada, no es la mejor de las salsas para mucha gente, es indudable que tiene una experiencia, tiene un recorrido, es una mujer capaz y que puede concitar votos no menores, como los que mencionaba José Miguel, en el caso de las mujeres, de los racializados, ¿no? Como dicen en Estados Unidos más en general, y de los jóvenes, pero sobre todo tras esa bandera de los demócratas frente a una opción reforzada, casi mesiánica, como es la de Trump. Entonces se abre la posibilidad de dar batalla, y lo que vamos a ver es cómo reacciona el Partido Demócrata ante esa ventana que se ha abierto de realmente conseguir la reelección para alguien del Partido Demócrata. Ruth. Sí, yo creo que obviamente estamos en un punto de inflexión, y de hecho yo creo que es muy, muy interesante ver que este relevo haya sido sin haberlo esperado, ¿no?, después del atentado contra Donald Trump, porque se especuló mucho después del debate sobre ese relevo, ¿no? Cuando se abrió el melón de la sucesión de Biden. Imaginaros que hubiera sido antes del atentado, ¿no? El atentado hubiera opacado, digamos, el reemplazo de Biden. Yo aquí me interesa especialmente toda la parte de rearme ideológico, y lo que yo no veo en el campo demócrata es ese rearme ideológico, ¿no? Y en el campo republicano sí. En el campo republicano se lleva ya tiempo reconstruyendo todo ese partido. La elección del ticket de Donald Trump apuntala intelectualmente, ideológicamente el trumpismo. Pues ese rearme, Ruth, es convertir todo lo que es el Partido Republicano en el partido de Donald Trump. En el partido de Donald Trump, pero además dándole unos mimbres teóricos que Donald Trump no le daba y que Vance sí le da, ¿no? Y en el caso del Partido Demócrata lo que vemos es pues una lucha, un debate interno, ¿no?, entre los más centristas, los más progresistas, pero no hay realmente un rearme ideológico. No encontramos unos mimbres que articulen una propuesta de gobierno, ¿no? Una propuesta en términos de está muy bien que ha habido un cambio, que efectivamente se empieza a pasar al ataque. Esta campaña electoral se había planteado por parte de los demócratas como a la defensiva, más que al ataque, y con pocas propuestas, ¿no?, de defensa, digamos, de lo realizado durante la administración Biden. Vamos a ver si en estas 4 semanas les da tiempo a armar efectivamente una nueva campaña que les ponga al ataque y les ponga a la ofensiva y con propuestas encima de la mesa, ¿no? Esta es la pregunta, ¿no?, que 4 semanas nos esperan ahora. ¿Qué verano tenemos por delante? Con esta pregunta seguimos a la vuelta. En 16 minutos dan las 9.
José Luis Sastre. Compartimos la mesa del Abierto esta mañana con Elena Pisonero, con Ruth Ferrero, con José Miguel Contreras. Vamos a saludar a la corresponsal de la cadena SER en Estados Unidos, que es Sara Canal. Hola Sara, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Sara, otra vez. Bueno, se especulaba mucho en Washington en cuál sería, no tanto en si se iba a producir el momento o no, que se daba por hecho que se produciría, sino en cuándo iba a ser el momento, y finalmente, por la presión interna del Partido Demócrata, Biden decidió comunicarlo. Luego también podemos hablar de eso, la manera en que lo ha comunicado, con una carta que colgó en Twitter. Comunicó ayer por la tarde, Sara, su renuncia. Pues sí, es una renuncia que llega tras 3 semanas de intensa presión después de aquel catastrófico debate que desató una crisis sin precedentes dentro del partido. Una crisis que Joe Biden trató de superar. Dio entrevistas, multiplicó sus actos de campaña, dio esa rueda de prensa ante una audiencia mundial tras esa cumbre de la OTAN que se celebró en Washington, y dedicó muchos esfuerzos a intentar tranquilizar a los diferentes facciones del partido. Sin embargo, esa táctica no le funcionó y la presión fue tal dentro del partido, también entre los donantes y el electorado, que al presidente le ha sido inevitable dar ese paso al lado. Había mucha preocupación por sus posibilidades de vencer a Donald Trump, pero también, sobre todo, por perder influencia en el Senado y en la Cámara de Representantes, que se renuevan cada 2 años. Joe Biden ha renunciado, lo recordabas ahora, mediante esa carta que publicó en sus redes sociales y de la que no había avisado tampoco a su equipo hasta horas antes. En ella se dirige a los estadounidenses, asegura que a pesar de sus intenciones de optar a la reelección, ha decidido dar un paso al lado por el interés del partido y del país. Detalla que a partir de ahora se centrará en la presidencia hasta que llegue el próximo inquilino de la Casa Blanca, y que comparecerá para dirigirse a la nación en algún momento esta semana para explicar esta decisión. No está claro aún cuándo se va a producir, y hay que decir, Sastre, que nosotros que recibimos la agenda semanal de Biden cada domingo con todo tipo de detalle, la de ayer reflejaba la incertidumbre que ha provocado esta decisión. Luego, tras publicar esa carta, Biden compartió otra publicación en Twitter respaldando a Kamala Harris, a quien apunta para que le tome el relevo, y haciendo un llamamiento a la unidad, y es que esto será la clave de cara a la Convención Demócrata de Chicago en 28 días, donde habrá que ver si el partido es capaz de cerrar filas en torno a la vicepresidenta Harris. Claro, porque que ella sea la favorita, Sara, no quiere decir que inmediatamente se vaya a convertir en la candidata. Esto es un proceso, aunque sea breve, hay un proceso. Exacto, nada le garantiza esta candidatura, a pesar de que Harris sea la segunda en la línea de sucesión y que Biden la eligió también en 2020 pensando en esta transición generacional. Ha sido una de las vicepresidentas más impopulares de la historia, así que veremos cómo se mueve el partido. Y ahora hay más de 4.000 delegados que deberán votarla y ratificarla en esa convención donde se formaliza la nominación. Antes del debate, los demócratas habían apoyado masivamente a Joe Biden, que ha sabido aglutinar durante estos años a todos los sectores de la formación, pero no hay ninguna regla que les obligue ahora a respaldar automáticamente a Kamala Harris. Así que esto nos deja en una situación de incertidumbre. Ante esta situación ahora ocurren 2 cosas. Por un lado, el partido se prepara. En estas primeras horas ya hemos visto cómo empieza a moverse, consciente de que el tiempo se les echa encima. Hemos visto reuniones de delegaciones demócratas de varios estados, Texas, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, que se han reunido de forma urgente para organizar votos de emergencia en apoyo a Harris, para darle ese impulso que necesita. Y por otro lado, Kamala Harris mira hacia adelante. La vicepresidenta tiene su primera aparición pública este lunes, tras el paso al lado de Biden. Será esta tarde en los jardines de la Casa Blanca, donde tenía previsto recibir a la asociación que organiza ligas universitarias de deporte, un evento que ahora adquiere otra dimensión porque todas las miradas van a estar centradas en ella, que dará un discurso más o menos sobre las 5 de la tarde hora española. Estaremos atentos a esa cita. Sara, gracias. A vosotros. Hay algo que comentábamos aquí en la mesa y que quiero incorporar, añadir también la reflexión que hace sobre cómo cambia el escenario el jefe de internacional de la SER, que es Pablo Morán. Hola Pablo, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Está todo el mundo mirando las encuestas en función de qué pasa, cómo termina ese proceso que ahora nos describía Sara, qué puede pasar dentro del Partido Demócrata. Exacto, aquel reto, lo estabais comentando, es conseguir la unidad y un nuevo proyecto en solo 4 semanas en torno a un candidato o candidata en un proceso, Sastre, para el que no hay herramientas claras. Ese es el problema. Los estatutos del Partido Demócrata no regulan con claridad qué hacer en circunstancias como esta en la que nos encontramos, tras la renuncia de Biden, con la obligación de empezar de nuevo un proceso de elección de candidato a solo 3 meses y medio de las presidenciales. El rumbo lo marcó ayer Obama al pedir un proceso que termine con un candidato fuerte, sin expresar su apoyo explícito a Kamala Harris. Kamala Harris, en cualquier caso, parte con ventaja en esta nueva carrera.
La cuestión es, ya veremos si esa candidatura se confirma por aclamación o a través de unas primarias express que también se plantean como alternativa. Hay voces como esta de este representante demócrata en Texas que pide tiempo, comprende que se necesite algo más que unas horas para evaluar las opciones de Kamala Harris y si hay algún candidato más fuerte contra Trump, decía anoche en la CNN. Y en esto está Harris ya desde ayer, colgada al teléfono pidiendo el apoyo y tratando de convencer a compañeros demócratas, también a donantes. No parece que le vaya a resultar complicado. De hecho, uno de los potenciales rivales, que es el gobernador de California, ya le ha dado su apoyo. Quizás forme parte del ticket electoral con Harris, ya veremos. Pero es importante para los demócratas cerrar esto con la mayor unidad posible. De momento, Harris no ha conseguido grandes índices de popularidad como vicepresidenta, pero su perfil como mujer, lo estabais comentando, perfil de mujer jurista frente a un Trump con una condena penal y machista, pues es un buen contraste. Sobre todo si Trump mantiene, Sastre, la línea que mantenía horas antes de la retirada de Biden. Así hablaba de Kamala Harris. She's crazy. Está loca, decía. No está tan loca como Nancy Pelosi, a la que compara con un perro. Añadía entre la carcajada de los asistentes al meeting, como estáis escuchando. Bueno, de entrada parece haberse esfumado el perfil de Trump moderado que asomó después de su intento de asesinato. Y por otra parte, ahora son ellos, los demócratas, los que abrazan el argumento de la edad y señalan que Trump tiene 78 años. Y que no está garantizado que pueda completar el mandato. Claro. Una curiosidad, lo que decía la republicana Nikki Haley hace unos meses cuando todavía rivalizaba en las primarias de su partido contra Trump. The first party to retire its 80-year-old candidate is going to be the party that wins this election. Decía que el primer partido que retire a su candidato de 80 años o cerca será el partido que gane las próximas elecciones presidenciales de noviembre. Es Biden y los demócratas los que han dado ese paso y ahora el nuevo candidato o candidata tiene también que concitar la ilusión de esas nuevas generaciones norteamericanas. Ya veremos. Gracias, Pablo. A ti, hasta luego. Una voz más, la de Pol Morillas, que es director del CIDOP, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Hola, Pol. Buen día. Buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Pol, ¿qué margen tiene el Partido Demócrata de recuperar en 3 meses el tiempo que ha perdido en 3 semanas? Bueno, el hecho que Harris es novedad a medias, novedad porque nadie apostaba por ella como candidata y por lo tanto puede ensanchar esa base del votante que había quedado muy descontento con el proceso de nominación de Biden y que además veía en el candidato un mal candidato para vencer a Trump, pero tampoco es novedad porque ya formaba parte del aparato y sobre todo, muy importante, formaba parte de todo el proceso de recaudación de fondos, en tanto que ticket de Biden y que le permite asegurar al Partido Demócrata cierta continuidad. 55 millones de dólares, decíamos, que ha recaudado la campaña ya demócrata en solo una jornada, en unas pocas horas. ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, pues precisamente una lectura que se atiende a los datos y si miramos las encuestas desde hace tiempo, alrededor de Estados Unidos, pero en particular respecto al votante demócrata, todo el mundo veía con buena opción que el primero que retirara su candidato, ya fuese Biden o Trump, eso generaría un impulso a la presidencia mucho mayor del esperado, porque ambos son considerados malos candidatos por los americanos y generan mucha animadversión. Hay aquello que se llaman los que odian 2 veces, los que odian a Biden y los que odian a Trump. Pues precisamente el efecto Harris puede tratar de convencer de que es la novedad y que puede aglutinar el voto que le es más propio, el de la mujer preocupada por el aborto, las minorías racializadas, etcétera, etcétera, pero también ensanchar la base hacia aquellos que estaban descontentos con el candidato actual, que era Biden. Queríamos completar contigo el análisis de lo que se abre a partir de ahora en Estados Unidos. Paul, como siempre, un abrazo y gracias. Un abrazo, muchas gracias. Luego, después de las noticias de las 9, seguimos el análisis a partir de todos los elementos que hemos ido desplegando en la mesa, no solo sobre qué opciones tiene Kamala Harris, sino cómo se le pueden reducir, si es que se reducen mucho o no, las opciones a Donald Trump, que va en cabeza todavía en las encuestas. Pero antes, voy a...
las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Lo venimos comentando en el abierto y es la gran noticia con la que empieza la semana, esa renuncia de Joe Biden a ser el candidato demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esta tarde, hora española, comparece públicamente por primera vez desde esa renuncia a Kamala Harris, la posible sustituta, o al menos la que más apoyos tiene dentro del Partido Demócrata. Y a esta hora de lo que estamos pendientes, Gillian, es de la reacción de los mercados europeos. Y de la posible también la reacción a la candidatura de Kamala Harris. Tras la renuncia de Biden, el Partido Demócrata recaudó la mayor cantidad de dinero para la campaña que había conseguido hasta ahora en un día. Aquí en Europa acaban de abrir las bolsas. Javier Ruiz, hola. Sí, ¿qué tal? Y la apertura es muy tímida, muy tibia, pero positiva. El IBEX está ganando un 0,5%, el índice alemán está ganando también otro 0,5%. Insisto, son movimientos muy tempranos, movimientos muy suaves, pero movimientos de aplauso. Dicho eso, la cotización de todas las bolsas del planeta no está en la victoria de Harris. Está más bien en una cosa que se ha bautizado como Trump Trading, la cotización de Trump y sus futuras políticas a las que el dinero sigue dando como favorito. También es noticia hasta ahora que el ejército de Israel ha ordenado a los civiles palestinos que salgan de la zona humanitaria de Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza, ante una inminente ofensiva contra supuestos milicianos en esa área. También han ordenado la evacuación de la zona de Khan Yunis, donde esta madrugada Israel ha vuelto a bombardear la zona en la que se refugiaban los palestinos. Una niña y una mujer han muerto, más de 91 personas han fallecido a lo largo de la última semana por los bombardeos israelíes al campo de Khan Yunis. Y volvemos a Cataluña porque en una cárcel de Tarragona, en la misma en la que un preso mató en marzo a una cocinera, este domingo otra reclusa intentó asfixiar con un cordón a una funcionaria de prisiones. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. La funcionaria recriminó su comportamiento a la interna y le recordó las normas básicas de convivencia. A continuación, la presa, que acumula numerosos incidentes en el centro, la intentó ahogar con el cordón hasta que este se rompió. Entonces le arrancó diversos mechones de pelo y le pegó. Varios funcionarios consiguieron reducirla y ahora está aislada en su celda. Fuentes del Departamento de Justicia dicen que el cordón con el que intentó ahogar a la funcionaria era el que ésta llevaba en el cuello con las llaves. El sindicato CESIF asegura que la presa sacó el cordón de su bolsillo y reclaman, igual que hicieron en marzo cuando murió una cocinera de la cárcel de Mas d'Enric, que la Generalitat mejore la seguridad de los funcionarios. En la agenda del día, dos previsiones políticas. El PP reúne hoy por primera vez a su Ejecutiva Nacional desde que Vox rompió sus gobiernos de coalición en 5 comunidades y retiró el apoyo parlamentario también en Baleares. El PP además se niega a esta hora a aprobar mañana la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso. La ley no sale sin el apoyo del PP y precisamente la otra previsión política del día es una nueva reunión del Gobierno con las comunidades autónomas para abordar este asunto. Y ya desde este lunes 22 de julio, cuando en España empieza otra ola de calor, el deporte mira a París duro. Sí, porque estamos en la semana del inicio de los Juegos, aunque la inauguración es en la tarde del viernes, ya desde el miércoles tendremos con el fútbol, con el balonmano, a los primeros equipos en competición, por tanto París que va a empezar a ser protagonista en las próximas horas, precisamente en Francia, pero en Niza, el protagonista es Tadej Pogačar, el esloveno, ganó las 3 últimas etapas de la ronda gala, ha sumado 6 jornadas para, tras el Giro, alzar su tercer Tour de Francia.
José Luis Sastre. 9:05, 8:05 en Canarias. Aquí están y además han ido tomando nota de todo lo que se ha dicho en la primera media hora de Abierto. Elena Pisonero, Ruth Ferrero y José Miguel Contreras. Contigo sigo el análisis, Contreras, a partir de muchos elementos se han dicho, ¿no? Pero sobre todo si este rearme, antes apuntaba Ruth una cosa que me llamaba mucho la atención, ¿no? Si no hay rearme ideológico en el Partido Demócrata. Es decir, tú hablabas antes de la campaña de las pasiones. Si hemos llegado ya al punto en que solo esta serie de revulsivos, como si estuviéramos viviendo una serie, una típica película de Estados Unidos con, también es que hemos tenido el atentado, el intento de asesinato de Donald Trump, ¿no? La convención republicana y ahora este giro, ¿en qué medida esto va a influir más casi que la ideología o que la propuesta concreta que pueda propiciar algún candidato? Bueno, yo creo que sin duda el debate que ha abierto Ruth, lo malo que tienes es un debate amplísimo que yo creo que para la radio ahora mismo es casi lo peor que podemos Vayamos tener. a acotarlo entonces. Vamos, de manera muy resumida, lo que está pasando en Estados Unidos y va a pasar en estas elecciones tampoco difiere mucho incluso de lo que ocurre en España o de lo que ocurre en Europa. Hay una derecha absolutamente férrea con un programa o una ideología absolutamente monocorde, homogénea, y una izquierda o un progresismo basado fundamentalmente en la suma de diferentes grupos muy distintos. Esta es la realidad. ¿Qué ha ocurrido en Francia o qué ocurre incluso mañana? Cumplimos el 23 de julio el año que viene. ¿Qué pasó mañana? El 23 de julio? ¿Realmente fue un planteamiento ideológico progresista o fue una resistencia frente a una idea monocorde? Yo creo que Kamala Harris, si es la candidata y el Partido Demócrata, se va a enfrentar a esto. Hay cuestiones muy importantes a tener en cuenta y me ciño a una para no extenderme, que es entender qué son las elecciones americanas. Cuando se habla de encuestas, las encuestas dan un poco igual. No recuerdo cuál de los analistas ha dicho muy bien y ha explicado que lo normal en Estados Unidos para que haya competencia es que gane el Partido Demócrata en votos. O sea, si no gana en votos no tiene... Pero aun ganando en votos puede perder. Cuando Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, perdió por 3 millones de votos frente a Hillary Clinton. Esto si lo oye Feijóo le da algo, ¿no? Puede ocurrir porque no son unas elecciones, son 50 elecciones en diferentes estados y normalmente en los estados más poblados son demócratas, con lo cual lo normal es que gane el Partido Demócrata, pero puede perfectamente arrasar Donald Trump. La pelea ahora va a estar precisamente, se habla de esos 6 estados que hay claves determinantes, que es donde se va a fijar más la pelea, la lucha entre grupos que no están muy lejanos. Lo que se estaba viendo estos últimos días es que la tendencia precisamente era caída de Biden en esos 6 estados y la posibilidad ahora es que este impulso regenerador, esta ilusión por parar el trumpismo todavía más afilado con un vicepresidente que será muy famoso, esperemos que no por haber ganado, sino seguramente por el recuerdo, como es J.D. Vance, que es un hombre muy duro, que representa esa América profunda, blanca, dañada, frente a lo que representa Kamala Harris, que de alguna manera representa estas políticas que los americanos llaman el DEI, la suma de diversidad, de identidad, de diversidad, de inclusión y de igualdad. Esta es realmente el rearme ideológico para mí de Kamala Harris frente a Trump. Trump sabemos lo que es, claramente, es muy sencillo porque él mismo lo simplifica. El Partido Demócrata y Kamala Harris es diversidad, es igualdad, es inclusión. Esto es lo que se va a medir en las elecciones y es evidente que un Biden débil, en caída libre, era imposible enfrentarse a ese hombre que gritaba fight, 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 pelea, 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 hace unos días puño en alto. Ruth. Sí, estoy de acuerdo con José Miguel Contreras, obviamente. Lo que sucede es que en ese tridente que has mencionado de diversidad, inclusión e igualdad, no sé yo si va a ser suficiente como para arrastrar voto por otras cuestiones que yo creo que siguen ahí encima, ¿eh? Es decir, esto también lo representaba Biden, pero fijaros que la propuesta que ofrece ahora mismo el Partido Republicano es incorporar a la clase obrera como base electoral republicana, que esto es bastante inédito para el marco republicano, y ahí todavía los demócratas no están pescando. Biden intentó a lo largo del último año, ha intentado reconciliarse o reforzar también esa parte del sindicalismo,
reuniéndose, ¿no? Teniendo varias reuniones con distintos sindicatos y apoyando, digamos, esas bases más obreras, pero no ha tenido un efecto, digamos, mucho más positivo. Eso por un lado. El segundo bloque, es verdad que Kamala llega a mujeres, a minorías, etcétera, pero estamos viendo que también es, en el marco de la política exterior, está muy alineada con el presidente más sionista que ha tenido Estados Unidos, que es Biden, y ahí también están perdiendo voto joven y voto árabe en estados que son esenciales para ganar las elecciones, como bien ponías de manifiesto. Por tanto, ahí justamente en esos 5 o 6 estados donde se van a jugar las elecciones en función de los delegados que van bailando, ¿no? Esos swing states que van bailando de uno a otro, se va a jugar por un puñado de votos. Y si Kamala no es capaz, suponiendo que sea Kamala la que vaya a liderar el ticket demócrata, no es capaz de convocar a esos jóvenes, a esos árabes, etcétera, etcétera, no parece que sea muy claro. Yo creo, antes hablaba Kiko Llaneras de las tendencias, ¿no? Demoscópicas, y yo creo que una de las cuestiones en las que tenemos que fijarnos, lo ha dicho Pol Morillas también, es en el tema de los donantes, porque esto es lo que va a dar la clave. Un dato que me parece bien interesante es que en un día se ha recaudado 55 millones de dólares, pero es que Elon Musk está donando al Partido Republicano 45 millones de dólares mensuales. Solamente Elon Musk. Y además que el Partido Republicano ha conseguido todo el apoyo de las grandes corporaciones del Silicon Valley. Es decir, están operando los republicanos en el marco obrero, en el marco más... bueno, y por otro lado también están trabajándose el otro eje fundamental de lo que aquí podemos llamar el diálogo social con el Silicon Valley, ¿no? Que les interesa además una derecha dura, una derecha, como la que propone Vance, que es superar, ¿no? ese estatismo e incluso que sean las grandes corporaciones las que controlen las decisiones en el marco del proceso de toma de decisiones. El marco en el que intenta jugar el Partido Republicano, ¿no? Si Trump se dirige más a una élite, aunque conecta también con esa América profunda, que claro. esa, digamos, América profunda, sea Vance un poco su pisonero. Sí, justo con esa línea, Sastre. Creo que hay una variable interesante, que yo creo que ha sido un revulsivo también en el lado republicano, que es el número 2, ¿no? ¿Quién va a ir con Kamala Harris? Es el caso. Yo creo que es verdad que tienen poco tiempo para, digamos, hacer más visible a ningún otro candidato como número 1, pero bueno, da igual. El caso es cómo se plantea la propuesta en este debate que habéis dicho y que me parece apasionante. Yo mencionaba el tema de la polarización en el sentido de que parece como que los bandos están definidos y es uno contra el otro, o sea, aquí estamos en planteamientos de uno contra otro. El debate ese ideológico es muy relevante, pero yo creo que la oportunidad que existe es, bueno, de recuperar la esencia de lo que debe ser un discurso demócrata frente a lo que se está conformando, y no es una cuestión menor lo que estáis comentando, y que está presente en Europa, que no son las ideologías clásicas. Ya no podemos hablar de un planteamiento, por eso hablabas tú del rearme, ¿no? Pero es qué planteamiento de ideología tenemos en pleno ya mediado casi siglo XXI, en el que las lógicas políticas no tienen nada que ver a la que estamos acostumbrados en el siglo XX, y al final sí que vamos, y yo lo he dicho varias veces en esta tertulia, a esa lógica agregativa en la que has segmentado la sociedad e intentas hacer un mix, ¿no? Y voy a coger de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y voy sumando esos votos, además en esa lógica geográfica que comentaba José Miguel, que te permite ganar las elecciones, ¿no? Es esa suma de factores que sí que creo que altera el producto, esa suma de factores que te permite llegar al gobierno y que no tiene una lógica ideológica como la hemos entendido hasta ahora, ¿no? No la eje izquierda-derecha, desde luego. Exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, yo me sorprendía, aunque haga un salto, pero yo creo que es un análisis que tiene mucha trascendencia, en Francia, cuando había manifestaciones de los sindicatos en contra de Le Pen, cuando una de las banderas de Le Pen, a través de Bardella, por eso digo que las personas importan, era precisamente representar a esa clase obrera que estaba decepcionada con la
la Quinta República en el caso de Francia, pero que en el caso de Estados Unidos Vance es ese nuevo sueño americano que resurge de ese malestar por políticas de las élites clásicas de Estados Unidos, ¿no? Esa es la dificultad. Dice José Miguel, no abramos esto, ¿no? Claro, esa es la dificultad que tiene el Partido Demócrata de en estas 3 semanas elegir ese ticket bueno que permita, para esos 6 estados que tú decías que son determinantes, concitar el apoyo necesario en ese pupurri que puede haber de combinar segmentos de población que permitan plantar clara y ganar las elecciones en noviembre, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta, como en línea de lo que decía antes, lo importante que es el modelo americano. No sé cuántos votarán, pero igual votan, 135 millones de americanos, tanto en las elecciones anteriores como en las que llegó a Trump en el 2016 al final. En los famosos 3 estados estos del norte, que les llaman los del cinturón del óxido, donde se va a disputar seguramente la clave de las elecciones, en Michigan, Pensilvania y Wisconsin, cuando Trump ganó, con todos más de 120 millones de votos, ganó por 66.000 votos. Es decir, yo creo que todas estas impresiones generales creo que nos pueden distorsionar un poco lo que va a haber. Las elecciones están igualadísimas y se van a disputar por miles de votos en 6 estados y particularmente en estos 3 del norte. El que gane estos 3 del norte prácticamente yo creo que tiene asegurado ganar. De hecho, en el debate que nadie pudo fijarse en más detalle de Biden con Trump el otro día, yo creo recordar que Biden solo citó una ciudad en todo el debate entero, al que todos sufríamos viendo aquello, hizo una alusión y solo citó una ciudad, que era un pueblo que, por cierto, los aficionados a la televisión conocerán porque es donde estaba la serie The Office, las famosas oficinas en Scranton, en Pensilvania. Lo citó de pasada. Qué casualidad, ¿no? De todo Estados Unidos cita una ciudad, un pueblo, casualmente, donde se están disputando. Ahora lo veremos. ¿Quién va a ser el segundo de Kamala Harris? Se supone que será un hombre, será difícil, entiendo yo, que vayan 2 mujeres, pues no sería de extrañar. J.D. Vance casualmente ha cogido un senador de Ohio, también de la zona norte de Estados Unidos, y bueno, no tengo ni idea, evidentemente, de a quién pueden tomar, pero no nos extrañe ver que pueda ser Josh Shapiro, que es uno de los que suena, casualmente gobernador de Pensilvania. Al final nos vamos a perder hablando de Trump, de ideologías, de tal. Esto son, ahora mismo, para que nos hagamos una idea, el equipo de campaña de Joe Biden trabajan 1.300 personas, que están todos ahora mismo ya con Kamala Harris preparando, viendo encuestas y viendo movimientos, mientras seguramente muchas veces nos perdemos en grandes análisis. Aquí la estrategia de esos miles de votos, que efectivamente son minorías o son obreros desatendidos durante años, o son Silicon Valley, aquí va a votar demócrata, todo California, sin lugar a dudas. El problema es el dinero que tienen y que a dónde aportan, pero bueno, también el Partido Demócrata tiene mucho dinero en Silicon Valley también. Ese dinero va a ir a estas campañas y va a ir dirigidas a detalles muy pequeños, con grupos muy centrados en sitios muy concretos, y esto a veces desde aquí cuesta hacerse a la idea de lo que significa. Sí, que no es tanto el voto mayoritario, que por supuesto, sino ir a aquellos sitios en los que decantará la balanza porque se lleva a los delegados a aquel estado en el que el candidato tenga más votos que el otro, aunque sea solo por un voto de diferencia. Contigo cierro, Ruth. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha planteado. Puedes empezar discrepando con ellos. Puedo discrepar. Claro, pero es que en realidad ahora va a discrepar, es que es educado. Yo creo que vamos. Pero además estamos de acuerdo. Yo creo que estamos todos en la base. Pues discrepad un poquito más. No se hacedme el favor. Yo discrepo con Sastre, pero vamos. Bueno, pero eso es tarifa plana. A ver, Ruth, bueno, una de las cuestiones, yo es que creo que lo de la ideología no es menor. Es verdad que estamos disputando el poder.
poder ahora mismo, bien, ¿no? Es que pero la cuestión de fondo, y se ha planteado ya en la mesa, es que esto también, o sea, no es solo Estados Unidos, esto es una tendencia, que es global, que está en Europa, que está en Estados Unidos, que está en muchos más lugares, y donde nos estamos jugando algo más que las elecciones a la Casa Blanca. Quiero decir, que la disputa ideológica, el centro-derecha y el marco de las extremas derechas, es el gran duelo que vamos a observar ya hemos empezado a verlo y lo vamos a seguir viendo en este momento. Ahora mismo el Partido Republicano tiene un alien que es la alt-right, que en sus distintas transformaciones desde el año 2016, pero que ya se ha comido todo el ala más centrista del Partido Republicano, del ala más neoliberal, ¿no? De esa ideología que ya estamos pasando pantalla, como decía ahora Elena, y que efectivamente nos tenemos que enfrentar a algo diferente. Ya no va a ser la lógica neoliberal de la globalización neoliberal, hay otras tendencias que están apuntando. Eso por un lado. Dentro del Partido Demócrata, del ticket que salga, lo que sí que vamos a ver, ya en términos más de estrategia electoral, es que el Partido Demócrata va a ser un Partido Demócrata más a la derecha de lo que ha sido Biden. Los progresistas dentro del Partido Demócrata están intentando reubicarse, han sido los que más han apoyado la permanencia de Biden. Y ahí son los moderados, los más conservadores, los que han apoyado que saliera Biden. Pues mira, déjame frenar aquí, porque de eso precisamente vamos a hablar en un par de minutos. Es decir, ¿sería muy distinta la política del Partido Demócrata con Kamala Harris que con Biden al frente? En 1 minuto y medio Javier Ruiz nos saca de dudas. José Luis Sastre. Las 9:24, 8:24 en Canarias. Decía Ruth antes de la pausa, no pensemos que Kamala Harris es lo mismo, aplicaría las mismas políticas que Joe Biden, y de eso queremos hablar también esta mañana con Javier Ruiz, que sigue por ahí. Hola, Javier, de nuevo. Por aquí seguimos, sí, señor. Los mercados que siguen apostando por la victoria de Trump, nos decías, pero lo cierto es que hay grandes diferencias entre una candidatura de Biden y una candidatura de su número 2, de Kamala Harris. Sí, una presidencia de Harris estaría más a la izquierda que la de Biden. Y hay dos
dos puntos clave de diferencia, muy notables. Es cierto que hay cierta línea de continuidad, no nos engañemos, pero hay dos grandes diferencias. La primera en impuestos. Harris tiene una agenda de subida de impuestos a las grandes empresas mucho más agresiva que la de Biden. De hecho, lo que ella plantea es que paguen el 35% en impuestos. Biden defendió el 28% y no ha aplicado ese 28%. A cambio, con ese dinero bajaría en $500 los impuestos a todos los que cobren menos de $100,000 al año en un programa que llama Lift the Middle Class, levantar a la clase media. Y sí, allí consideran clase media a quien cobra menos de $100,000 al año. Este es el primer punto más agresivo en materia de impuestos. Hay un segundo que es progresista y muy, muy social. Ella defiende una subida de impuestos a los más ricos para pagar a los profesores. Es una subida finalista. Recaudaría $300 millones para aumentar el pago de los salarios a los profesores. En concreto, se subiría el salario en $13.500 por profesor. Así que esta es la gran diferencia fiscal. Hay un segundo giro progresista en materia también de vivienda, porque Harris lo que ha planteado es que las familias, esas clases medias, que cobran menos de $100,000, se desgraven todo lo que supere el 30% de sus gastos en vivienda. Si te comes el 33% de tu sueldo, eso ya no paga impuestos. Además plantea gastar $100.000 millones para vivienda de desfavorecidos. Aunque ahora sí, el gran cambio de una presidencia de Harris sería el de la guerra arancelaria que comenzó con Trump y que Biden ha continuado. Sí, y al contrario que Trump y que Biden, Kamala Harris no defiende los aranceles a China. Asegura que han dañado a los agricultores americanos, que están disparando los costes de la energía y de los productos que compran los estadounidenses. De hecho, eso se ha notado ya esta madrugada, decíamos, el Hang Seng, la bolsa de Hong Kong ha subido un 0,7%, así que eso podría ser un punto final. La guerra arancelaria no tiene continuidad con Harris como ha tenido con Trump, como ha tenido con Biden. Y la otra cosa que nos comentabas, que aparecía también en la tertulia, cómo ha vuelto el dinero a las arcas demócratas con este anuncio, la propuesta de Harris. Esta madrugada se ha recaudado más de lo que se había recibido hasta ahora en el partido. Sí, en una sola madrugada, lo hemos comentado varias veces, $58 millones. No es importante solo la cifra. Por ponerlo en perspectiva, en las arcas de Biden quedaban 96 millones. Así que en una madrugada esto engorda el dinero disponible por los demócratas en un 57%, que no está mal. Pero no es que haya vuelto el dinero, es que sobre todo lo que han vuelto son los grandes nombres del dinero. El fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, que es uno de los grandes donantes, George Soros, otro de los grandes donantes, los donantes de Wall Street, todos ellos han ido diciendo Harris, Harris, Harris. Dicho eso, cerremos con el golpe contra el suelo de la realidad del dinero. La realidad del dinero es que se sigue apostando por una cosa que se llama presidente Trump y por algo que en Wall Street se ha bautizado como Trump Trading. Así que sí hay diferencias y no, el dinero no está en que Harris va a ser presidenta ahora mismo. Claro, una cosa son, ya nos lo decía Kiko al empezar el tramo, que una cosa son también las encuestas y otra las proyecciones, no solo las matemáticas, sino las económicas, las financieras, las del dinero, en fin, que a esta hora siguen apostando por la victoria de Donald Trump, pero oye, muchas series y películas hemos visto para saber que en los más de 3 meses que nos quedan muchísimas cosas pueden cambiar. Javier, gracias. Un abrazo, cuidaos. Las 9:28 de la mañana, permitidme que vaya derivando ya hacia el escenario político nacional, que también está muy entretenido porque mañana tenemos el pleno final de temporada, el final de curso, la despedida. Lo han llamado superpleno porque hay muchas cosas. El gobierno empieza hoy a negociar el apoyos para el plan de regeneración, que fue Pedro Sánchez la semana pasada al Congreso a tratar de por lo menos esbozar. Mañana veremos cómo se certifica parlamentariamente el gran acuerdo que hemos visto en las últimas semanas, el acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar 5 años, más de 5 años después, el Poder Judicial, pero falta todavía, lo más destacado de todo va a ser la reforma de la ley de extranjería. Saben la situación en la que están los centros, especialmente de menores, en Canarias, en Ceuta y en Melilla. La semana pasada presentaron una proposición para cambiar la ley, el PSOE, Sumar y Coalición Canaria, con la esperanza de que el Partido Popular se acabara sumando. Con Junts no cuentan. Junts ha dicho que esta reforma de la extranjería ellos no la van a votar. Y estaba la cosa en la negociación que tenían el Gobierno y el Partido Popular para ver si el PP apoyaba esta reforma. Una reforma que tiene básicamente una cosa, que es un punto clave, que deje de ser voluntad de las comunidades cuántas personas migrantes acoge, sino que se establezcan unos criterios objetivos. Bueno, pues lo último que hizo saber ayer el Partido Popular es Mariela Rubio. Hola de nuevo. Hola, Mariela. ¿Sastre? Ahora sí, Mariela, te decía que lo último que sabemos es que el PP dice que ellos van a votar en contra mañana de esta reforma y por tanto la van a dejar caer.
Así es, ni apoyará ni se abstendrá, por lo que o los socios del Gobierno dan luz verde a la ley o no podrá ser tomada en consideración. El PP asegura que el Gobierno no quiere ceder a sus condiciones y que en la conversación que mantuvieron ayer el portavoz popular Miguel Tellado y el ministro Torres así quedó patente. La negativa del Gobierno no nos permite facilitar la tramitación de una ley, dicen en el PP, que se basa en la imposición y no en el diálogo. Recordamos, Sastre, que el PP había pedido, entre otras cosas, la convocatoria de una conferencia de presidentes para siquiera contemplar una abstención. Los populares han decidido revelar ya que votarán no para que el foco esté puesto a 24 horas de la votación en los socios del Gobierno. El PP busca así deshacerse de la presión y que todos los ojos estén puestos en Junts y en RC. Descuentan en la calle Génova que el Gobierno les va a dibujar votando junto a Vox en un bloque unitario en materia de inmigración, pero en Génova prefieren esa imagen a la de salvar al Gobierno en una votación clave. Creen los populares que el Ejecutivo tendrá que sudar el sí de sus socios catalanes y que, de no conseguirlo, Sánchez va a terminar el curso político con un fuerte revés parlamentario. No vamos a acudir al rescate, dicen en el PP, que hoy Sastre reúne a su máximo órgano entre congresos, a la Junta Directiva Nacional. Es importante que hoy también se reúnen las comunidades y el Gobierno para ver si se puede buscar un acuerdo por esa vía. Mariela, hasta luego, gracias. Hasta luego. Guillermo Lerma, hola. Hola de nuevo, Sastre. Bueno, el PP, por tanto, fija su posición. El Gobierno es consciente de cuál es la posición que está fijando el PP, pero aún así no tira la toalla porque hasta mañana todavía pueden pasar cosas. Espera el Ejecutivo al menos. Sí, presionan a los de Feijóo con esta medida. Niega el Gobierno, además, que la versión que el PP da de los últimos contactos entre el ministro Torres y su portavoz en el Congreso. Aseguran en la Moncloa que en ningún momento se ha trasladado a Tellado la negativa a negociar sus peticiones. Todo lo contrario, dicen esas fuentes, que defienden que están dispuestos a mejorar el texto y tener en cuenta las sugerencias de todos los grupos durante la tramitación. Pero para eso recuerdan que es necesario que se admita a trámite la iniciativa y con su posible voto en contra, lo que impediría el Partido Popular es el debate de la reforma de la ley de extranjería. Según fuentes del departamento que dirige Ángel Víctor Torres, lo que ha dejado claro el PP es que Cataluña estará dentro de ese reparto y no descarta el Ejecutivo convocar además una conferencia de presidentes como piden en Génova. Por eso acusan a los de Feijóo de esconderse detrás de excusas para tomar decisiones irresponsables e insolidarias. En la Moncloa no cuentan tampoco con el apoyo de Junts, así que se preparan para una posible derrota parlamentaria que en cualquier caso creen que a quien retrata sobre todo es a los de Feijóo, porque demuestra, según el Ejecutivo, que la ruptura con Vox en los territorios no se traduce en un alejamiento de los postulados de la ultraderecha. Todo eso mañana será un pleno largo, Guille, y de contrastes, porque veremos seguramente a esta hora caería la reforma de la ley de extranjería. Veremos en las próximas horas qué pasa, pero a esta hora este es el escenario más posible. Pero luego veremos, por ejemplo, cómo se culmina, se sustancia el acuerdo por la reforma del Poder Judicial. Veremos también si prosperan o no las medidas, todavía la ampliación de las medidas del decreto anticrisis, porque hay varias cosas que van mañana a pleno. Sí, el Ejecutivo mantiene abiertas negociaciones a varias bandas. Va a tener que recurrir de nuevo a esa geometría variable para sacar adelante todos los asuntos pendientes en el pleno de mañana. Con el PP se va a cerrar la renovación del Poder Judicial. Se culmina ese proceso con el nombramiento de los nuevos vocales 5 años después del inicio del bloqueo y se aprueban además también con los populares las reformas pactadas en ese acuerdo sellado entre Bolaños y Pons. Pero sobre todo esta semana PSOE y Sumar van a poner a prueba a la mayoría que da respaldo al Gobierno en el Parlamento. El Ejecutivo quiere cerrar el curso con una foto de unidad con los socios, dando el primer paso para la aprobación de los presupuestos generales. Con la aprobación de esa senda de déficit hay conversaciones abiertas con Junts para este asunto y con Podemos para convalidar el decreto que contiene el llamado escudo social. Los morados piden que las medidas sean permanentes. Todo Sastre, con la mirada puesta en Cataluña y los avances que puede haber también en las negociaciones para la investidura de Illa. El Gobierno cuenta con que esta semana sea clave para poder apuntar al desenlace de las conversaciones con Esquerra. Pues de momento la semana empieza con una portada en el kiosco, la de hoy de La Vanguardia, con este titular: Esquerra lanza un ultimátum al PSC para investir a Illa, soberanía fiscal o repetición electoral. El equipo de Esquerra que está negociando con Illa publica de hecho en la edición en papel de La Vanguardia un artículo en el que dice que
Los socialistas avisan a los socialistas de que abandonarán las conversaciones si no hay acuerdo sobre la soberanía fiscal de Cataluña y será inevitable, dicen, la repetición electoral. Esto hoy en la portada de La Vanguardia, así que veremos, porque como dice Guille, de fondo está esa negociación en Cataluña. Guillermo, gracias. Hasta luego. De momento lo que tendremos mañana, Elena, es esa derrota, a menos que cambien las cosas, de la reforma de la ley de extranjería, que más allá de la lectura política tiene una lectura sobre el terreno. La situación ahora mismo en los centros de Canarias, de Ceuta y de Melilla, lo hemos denunciado que varias veces, es insostenible. Sí, hemos comentado en esta mesa en varias ocasiones la importancia que tiene un tema como es el de los flujos migratorios, que, bueno, en parte es cierto que no se soluciona obligando a aceptar exclusivamente a menores no acompañados, sino a abordar una política más amplia que aborde lo que es un problema estructural y no de emergencia. Pero es lamentable que no consigamos ese consenso precisamente en una materia tan relevante, ¿no? Yo creo que ahí se mezclan varios puntos que habéis comentado muy bien antes de empezar este debate, en el sentido de que si se quiere y se necesita el apoyo del PP, yo aquí también lo he dicho, pues habría sido conveniente o útil que hubiera habido una cierta negociación, ¿no? Dicen unos que no ha habido enmiendas, que sí que se han aceptado. El hecho cierto es que no se ha concitado el apoyo del Partido Popular en esta mejora, se supone, de la ley. Si realmente es hacer obligatorio lo que antes era voluntario, pues tampoco es una gran transformación. Yo creo que sigue abierto el debate, por supuesto que va a seguir abierto, y tenemos esta llegada masiva y diaria de nuevos cantidades importantísimas de personas con sus dramas personales que no estamos sabiendo abordar adecuadamente. Digamos que para lo puntual hay una solución, se llegó a un acuerdo con las comunidades autónomas, no con todas, pero sigue pendiente el abordar una política mucho más amplia a un problema que es estructural, vuelvo a repetir. Es una pena que no se consiga el acuerdo mañana, pero es importante que se produzca el debate en el que cada una de las partes ponga de manifiesto cuál es su posición de medio y largo plazo, no ante una cosa puntual que desde luego hay que abordar, pero que no es todo el problema en absoluto, ¿no? Como digo, está bien que haya geometría variable, que no haya acuerdos en bloque en función de socios y la oposición. Creo que tenemos que hacer estos debates sobre temas fundamentales que deberían concitar, como digo, el consenso. Y la extranjería y la inmigración es claramente uno de ellos. Que mañana veremos un consenso en la reforma del Poder Judicial, ¿no? Que se avala en ese mismo pleno, pero es la excepción. Bueno, toca evidentemente un consenso en algo trascendental que ya parece que damos por asumido y ha costado 5 años que por fin se produjera. La cuestión de esta discordancia que se va a plantear con respecto al tema de la inmigración, de alguna manera reabre en este caso sí la posición ideológica ahora mismo que tienen los dos grandes partidos en España. Desde la perspectiva del gobierno, evidentemente que el PP vuelva a votar con Vox una vez más. La semana pasada se circuló mucho la idea esta de la prueba del algodón, ¿no? De alguna manera manifiesta, que efectivamente a la hora de la verdad, cuando llega el momento de votar y de hacer las políticas, la posición del PP y la de Vox es la misma. En este caso, en coincidencia... José Miguel, perdóname, porque yo creo que en el relato es importante incidir, porque parece que ha habido la ruptura, evidentemente ha habido la ruptura de los gobiernos del PP y Vox, pero es Vox quien se ha ido de los gobiernos, no es el PP quien ha echado a Vox de los gobiernos. Sí, lo que decían es Vox se ha ido de los gobiernos, lo que hay que ver es si el PP se ha ido de Vox, que es lo que está a debate de alguna manera en el momento actual. Para el Partido Popular darle ahora mismo oxígeno al gobierno estratégicamente consideran que no es adecuado, y todo ello lo que pone es la parte triste de la política a veces, el que no se da solución a un problema que evidentemente yo creo que es así,
tiene una complejidad extraordinaria en todo el mundo, pero que tiene problemas inmediatos y prácticos, que es la cantidad de inmigrantes y de niños que están a la espera del reparto, y que no deja de ser una incoherencia el no encontrar la solución más sencilla, que es el reparto entre todas las comunidades. No hacemos más que hablar de la igualdad entre unas comunidades y otras. Vemos cuál es la posición del partido político que se opone junto al Partido Popular y a Vox, que es Junts, lo cual introduce la otra variable, además, que es en pleno debate catalán. Pero esto es lo que vamos a ver mañana, la realidad del modelo político español, donde un año después del 23 de julio, y no va a dejar de ser emblemático el ver lo que ha ocurrido, nos encontraremos en dos frentes, el PP con Vox y el gobierno con enormes dificultades e incluso imposibilidad de conseguir una mayoría estable que garantice un sistema político que transcurra con normalidad, cosa que en este año nos hemos acostumbrado a que no ocurra, ¿no? Sí, lo que vamos a ver mañana, en realidad, estamos hablando de menores, estamos hablando de niños y de niñas. No es tanto, no se ha abierto, por desgracia, el debate en torno a las políticas migratorias, ¿no? Sino que estamos focalizando en lo que son niñas y niños que necesitan una atención y de las cuales las comunidades autónomas y el Estado son responsables subsidiarios. Bien, esto yo creo que es una de las primeras cuestiones. La segunda cuestión tiene que ver con los pactos entre los partidos de Estado. Yo creo que es verdad que hace falta un reparto justo, equitativo entre las distintas comunidades autónomas, que también es verdad que hasta ahora, ¿no?, antes de la reforma, ese reparto no era equitativo. De hecho, pues Canarias tenía muy pocas plazas dotadas. ¿Por qué? Porque tiene una política social muy deficitaria el gobierno canario. Entonces, esto es de lo que menos se habla, ¿no? Que hay que aumentar el número de plazas en Canarias y en otros lugares de la península. Que la comunidad autónoma que más plazas ha ofertado para acoger a menores es Cataluña, y eso también hay que decirlo. Es decir, ya de entrada las diferencias, los desequilibrios entre los distintos territorios están puestos de manifiesto. Y lo que plantea el Gobierno es, a través de una reforma del reglamento de la ley de extranjería, establecer los criterios de reparto, pero sin previamente haber equilibrado lo que había antes. Y es un parche, en realidad, porque, de nuevo, vuelvo al primer punto, no se abre un debate sobre el tipo de política migratoria que tendría que hacerse. Y esto se da, además, en un contexto de enorme polarización política, en el cual estamos efectivamente viendo las distintas estrategias para unos visibilizar al PP con Vox y otros de mostrar que las mayorías de gobierno no están funcionando, ¿no?, y que tienen grietas profundas. Y en todo caso, yo sí que creo, y esa sería mi posición en este punto, que el Partido Popular debería de apoyar este tipo de decisiones para luego abrir ese posterior debate en el marco de la política migratoria. Estamos hablando de admitir a trámite. Claro, que es admitir a trámite, efectivamente, que es que siempre nos quedamos como en los preliminares. Tenemos que admitir vamos a debatir sobre esto. O sea, lo que vota no el PP es a que se admita a trámite debatir de este tema. Exacto, y es ahí donde yo creo que se equivoca el Partido Popular. Se equivoca porque tiene... como partido de Estado, como partido que apuesta, digamos, por consensuar políticas, por que haya una gobernabilidad, por que haya una capacidad legislativa dentro del propio Estado, tendría que estar mano a mano pues con el otro partido de Estado a día de hoy, que sería el Partido Socialista, con todos los defectos que yo también veo, por cierto, en la propuesta del Partido Socialista, porque yo recuerdo en épocas anteriores, en el gobierno Zapatero, por ejemplo, que sí que se convocaban conferencias de presidentes, de hecho fue quien se los inventó para consensuar este tipo de cuestiones, y esto hace cuánto que no pasa. Entonces yo me parece que tenemos que hacer un poco de memoria en ese no, estoy de acuerdo con lo que estás apuntando, Ruth, porque al final lo hemos comentado aquí muchas veces, o sea, si tú quieres modificar algo cuya ejecución depende de las comunidades autónomas, no puedes no escucharlas. Una cosa es que hayas hecho algo de emergencia, porque era una emergencia realmente palmaria y clamorosa, y tengas que tomar esas medidas que son de carácter urgente, pero no puedes resolver un problema estructural haciendo obligatorio lo que es extraordinario. Tienes que abordarlo en su totalidad, y yo creo que efectivamente el PP se equivocaría mañana si dice, es que no quiero
hablar de eso, ¿no? Lo que tienes que plantear que tenemos que hablar los que tenemos que acordar esto. Para empezar, desde luego, escuchando a las comunidades autónomas, pero para continuar el PSOE y el Partido Popular, porque es una cuestión, como digo, de fondo que debería haberse resuelto con una proposición no de ley que sería el mejor de los mundos, presentada conjuntamente por ambos partidos. Pero nos tiene que dejar de llamar la atención eso. No podemos ir a un debate sobre cuestiones de fondo tan relevantes en que o estás conmigo o estás contra mí y eres un facha. Eso no ayuda a resolver los problemas. Puedes hacer debates ideológicos, pero desde luego lo que no puedes es quemar puentes en un tema que claramente es imprescindible que abordemos en su totalidad. O sea, no porque sea complejo, tenemos que ir parcheando, porque al final el parcheo dificulta la resolución del problema. Sí, pero yo, si me permites, hay un tema que me parece que también es relevante y que es ahí, yo creo que donde falla también el Partido Popular, ¿no? Igual que digo una cosa, digo la otra, es en poner a Cataluña en el centro de todo el debate. ¿Por qué? Por lo que decía antes, porque Cataluña ha sido la comunidad autónoma que ha sido más generosa y que mejor dotada está de plazas para la acogida de todo el territorio nacional. Y esto se mezcla con los debates, no, claro, es que se mezcla, debate político. Claro, se mezcla con otro tipo de debates que nada tienen que ver, o en principio nada tendrían que tener que ver con esta cuestión. Y todo queda intoxicado. Por tanto, mal unos y mal los otros también. Bueno, pero Cataluña tendría que estar en el debate y estuvo bien yendo a la conferencia sectorial, puesto que de lo que se trata es establecer criterios objetivos que realmente resuelvan el problema. Sí, pero que como tú decías, resolviendo la situación de partida o teniendo en cuenta los desequilibrios que hay, ¿no? Claro, pero lo que se decía era, no, es que son insolidarios en Cataluña. No es esto de lo que se está hablando, porque lo que están pidiendo es que se equilibren las... ¿no? Se negaron de principio a aceptar a nadie. Ese fue la primer titular. Otra cosa es que al final hay una realidad objetiva que respalda. Pero ese es el titular. Es decir, no es lo mismo lo que defiende el gobierno de la Generalitat ahora mismo en manos de Esquerra que la posición de Junts, por ejemplo. Muchas veces se toma la posición de Junts como Cataluña dice, bueno, en realidad la posición de Junts. De todas maneras, por concluir en esta parte, yo creo que de verdad no se está discutiendo, como tantas veces ocurre en política, el problema de fondo real, que lo planteaba Ruth con una enorme claridad. Estamos hablando qué hacemos con los menores que tenemos. Y una vez más, la estrategia política domina la situación. El gobierno lo que hace es plantear el problema, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y en este caso yo creo que la mayor dificultad que hay para un problema que evidentemente no tiene otra solución más que una alternativa solidaria de todas las comunidades autónomas, asumiendo de momento el problema, dejando por supuesto por arriba el problema general de la inmigración. Pero ahora mismo esto no tiene otra solución más que esta. El no encontrar esa solución solo viene derivado ahora mismo de la dificultad que tiene el Partido Popular de convivir en esta política de estoy con Vox, no estoy con Vox, estoy contra el gobierno o a la vez firmo con el gobierno el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Y a veces se provocan estas contradicciones muy difíciles de explicar para cualquier portavoz, que es decir, pero ¿cómo es posible no admitir a trámite, cuando además tampoco es real que no haya diálogo? Ha habido una sectorial hace unos días donde han estado. El votar que no se admita a trámite, debatir de una cuestión urgente, realmente es una posición política difícil de sostener. Bueno, y la otra es que si al final es resolver un tema urgente que depende de las comunidades autónomas, que no escuches lo que tienen que decir las comunidades autónomas. Pero si han estado reunidas, has aludido pero tú no a están la aceptando, pero no están aceptando que en la proposición de ley, para que realmente puedas tramitarlo con visos de ser efectivo, no aceptes enmiendas que te permiten mejorar esa propuesta. Eso es lo que yo creo. Si bueno, no lo sé. Claro, mañana nos lo contarán. Ese es el problema, que no lo saben ellos mañana tampoco. nos lo contarán. Pero si es que no las hay, no se han explicado más allá que... Digo que no, porque ahora no puedo de ninguna manera respaldar al gobierno. No hay alternativas a este problema más que repartir solidariamente, en este caso, y es triste hablar de repartir, y coincido con Ruth, que estamos hablando, olvidando el problema, que estamos hablando de menores abandonados a su suerte. Dejadme concluir con algo que ocurrió ayer, una imagen y una declaración. La imagen son las de miles de personas que volvieron a salir ayer por la tarde a las calles de Palma para protestar por la masificación del turismo, en concreto en la isla de Mallorca. Han viscut un canvi molt significatiu en quant a la nostra qualitat de vida com a residents aquí a les Illes Balears. Hablaba esta vecina del cambio en su calidad de vida, pero también nos llamó mucho la atención, ayer el diario Sur publicaba en Málaga una entrevista con el alcalde de la ciudad, el alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre y le preguntaban precisamente por la masificación turística. Esta es la reflexión que hacía en Sur el alcalde de Málaga. No expulsamos a nadie, siempre hemos ido creciendo en habitantes. Si hay una buena movilidad interurbana, tiene una importancia relativa. Eso pasa en toda la ciudad y en todas las áreas metropolitanas del mundo. En España, ¿cuánta gente en Madrid vive en municipios del entorno y trabaja en Madrid? O en Barcelona. Eso es una realidad. O en Sevilla, en Valencia. Dice el alcalde de Málaga que tiene una importancia relativa el hecho de que haya gente que no pueda vivir en el centro de la ciudad y se tenga que ir a municipios de alrededor. La pregunta es si es relativo que familias y jóvenes que quieran empezar tengan que irse de su ciudad. Si es relativo que el precio de la vivienda en esos pueblos en los que es relativo marcharse también esté aumentando. Si basta con mirar Idealista esta misma mañana, si es relativo que pidan en Málaga 730 euros al mes por un estudio de 30 metros cuadrados o 1.600 metros por un piso de 70 metros cuadrados, por no hablar de los requisitos que se siguen pidiendo para poder acceder a una casa. Y claro que no hay que rechazar el turismo, solo hay que hablar de qué modelo. No solo un modelo turístico, que por supuesto, sino un modelo económico. Ese modelo que con unos salarios y una precariedad evidentes te obliga, te exige a que te pidan todas las fianzas que quieran y todos los avales que quieran sin que nadie los regule ni meta mano. Y además, bueno, luego está la ley de vivienda, pero podríamos hablar de su aplicación. Y además, que diga un dirigente político, el alcalde de una ciudad, que le parece relativo que, bueno, que la gente no pueda vivir en el centro de la ciudad y que tenga que marcharse a otros municipios en los que, insisto, también está subiendo el precio de la vivienda. Bueno, pues es que esto es el gran melón, ¿no? Del verano. Del verano, no solo del verano, ¿no? Es de hecho, ya estamos incluso en el debate europeo, ya von der Leyen también lo sacó en su discurso del otro día, el tema de la vivienda, ¿no? Como uno de los ejes fundamentales sobre los que abordar. Y efectivamente hay que hacer políticas públicas que gestionen el fenómeno turístico, ¿no? Comentaba el otro día con una colega, me planteaba, dice que hay que diferenciar esto, el turismo de masas de la masificación del turismo, y la diferencia entre una cuestión y la otra tiene que ver con efectivamente la política pública que apliques en cada momento. Claro, si la política pública lo que propone es que tenemos que tener espacios para que la gente nos ponga espetos en la playa, ¿no? Para un determinado sector, el sector servicios, mal pagado, precarizado, feminizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, eso es lo que se pone en valor a la hora de plantear la necesidad de esas viviendas. Bueno, pues claro, esto no va a ningún lado. Por tanto, hay que hacer otro tipo de política pública que efectivamente respete la necesidad de los vecinos y de las vecinas de tener ese acceso a una vivienda digna, tal y como dice la Constitución. Seamos garantistas aquí también. A manera de conclusión, Elena. Sí, no, este es un tema muy importante que deberíamos abordar nuevamente con toda su complejidad, porque es verdad que en muchos ámbitos de nuestro país el turismo ha permitido tener una demanda, un conjunto de personas que, estando aquí temporalmente, han generado una actividad que si no, no existiría. Eso tenemos que ser conscientes que lo que tenemos es un problema de éxito. Y lo que hay que evitar es morirnos de éxito, porque este año efectivamente vamos a batir los récords y seremos el primer país del mundo en potencia claramente en materia de turismo. Y lo que tenemos es que gestionar adecuadamente ese uso que hay de un espacio común, en el que no son solo residentes, sino residentes también temporales o incluso visitantes, que, como digo, hacen que la actividad económica y, por lo tanto, el empleo y el futuro de muchas regiones tenga viabilidad. Yo creo que es el momento de hacerlo, pero efectivamente en su totalidad. No parcelemos el debate en cuestiones que no son exclusivas del turismo. Contreras, contigo cierro. Bueno, simplemente por cerrar con una idea de un problema extraordinariamente complejo, aquí la dificultad es que no tenemos prácticamente ningún modelo al que copiar, porque somos, como todo el mundo sabe, la segunda potencia mundial en turismo. Realmente, primera, en realidad somos la primera. Bueno, con Francia en visita París. De número de turistas, no es bueno, da igual, no nos perdamos en esto, empatamos. El problema es que hay que dar soluciones integrales ante problemas que son evidentes y manifiestos, porque la masificación, el impacto en la vivienda, Colboni en Barcelona está planteando el problema de los cruceros, los pisos turísticos, estamos liderando el éxito, pero también estamos liderando los problemas. Una vez más, la política es la que tiene que solucionar estos problemas y desgraciadamente en ocasiones echamos de menos no tener ideas concretas, que en este caso España debería ser una de las que generara
precisamente la vanguardia en este campo. 7 minutos y las 10. Esto se hizo para quitar el estrés. Yeah. Si te vas tú conmigo, yo me voy contigo y lo hacemos otra vez. Sube, sube, baby, otra vez. Esto se hizo para quitar el estrés. Esta música, Sergio Castro, ¿se la has traído tú a los analistas de esta mañana? Bueno, vale para todo el mundo, me temo. Sí. Bueno, buenos días. Es un genérico lo que se dice. Buenos días. Pensábamos que era un detalle personal, pero bueno, se derrumba. Fíjate que yo no imagino que en tu lista de Spotify Contreras esté esto, ¿eh? Bueno, todo puede ser. Yo soy muy abierto, muy abierto. Es muy ecléctico, sí. exacto. Bueno, a partir de las 10 de la mañana empieza el magazine. ¿Con qué contenidos hoy? Bueno, pues vamos a abrir el tramo del magazine con el carrete de Ángeles Caballero. Vamos a fijarnos en dos personas que han sido actualidad. Una es Joe Biden, que ha sabido marcharse ante la dificultad de dejar el puesto en el que estaba, y otra es Amaya Montero, que vuelve a lo grande. Vamos a hablar a través de los ojos de Ángeles Caballero de la dificultad de marcharse y de la dificultad de saber regresar a lo grande. También vamos a fijarnos en el mundo de las fotografías, porque a veces hacemos fotos y otras veces vivimos para hacer fotos. Estamos inundados de fotografías, nos fotografiamos todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué significa todo eso y a dónde nos lleva? Lo vamos a tratar también con Fernando Villar. Abrimos sección nueva. Que no pudimos inaugurar el lunes pasado. Es gajes del oficio. Vamos a buscar las mejores anécdotas a partir de un ámbito laboral concreto. Y nos vamos a fijar en el mundo de los hospitales, de los ambulatorios, en el mundo de la medicina. Y en el 900, 100, 800 necesitamos ya su concurso. Queremos que nos cuenten las historias más divertidas, curiosas, surrealistas, escacharrantes que han conocido en ese ámbito, en el ámbito de la sanidad. Bien porque sean un médico, una enfermera, o bien, por ejemplo, porque sean pacientes, que es algo que nos ocurre
inevitablemente a todos, sí. a todos todo el tiempo. Después, a partir de las 11, vuelve Eloise Guerrier para hablarnos de dónde proceden esas famosas frases o latiguillos en castellano que todo el mundo utilizamos, pero que no sabemos muy bien de dónde proceden. Hoy vamos a fijarnos en el ámbito más escatológico y sabremos de dónde procede cagando leches o, por ejemplo, hacerte el culo Pepsi-Cola. Cagando leches tienes que ir porque te quedan 15 segundos. Pues nada, que vamos a tener también a los metabolistas y también a Tony Padilla para hablarnos de un personaje muy curioso que se hizo protagonista en Atlanta 96. Para que yo tenga tiempo de despedir como se merecen a Ruth Ferrero, a Elena Pisonero y a José Miguel Contreras. Perfecto. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Esto se hizo para quitar el estrés. Yeah.